Bueno, felizmente habían escuchado el buenos días, así que sus oídos están muy bien. Ayer extrañábamos a varios hermanos, porque de los coches que siempre andan faltaban 4. Y tuvimos la bendición de que viniera Eduardo, que viniera Gustavo Giannichini, y gracias a Dios pudimos solucionar y bueno, anduvo todo bien. Eran 46 niños en la escuelita, faltaron unos cuantos por tema de enfermedad, ¿no? Hace poco en el barrio allí de Lelis también había unos cuantos enfermos, ahora allí se mejoraron, pero por otros lados que toman contagio en las escuelas y andan virosis por ahí que hacen mal a los niños y a los grandes. Y también el tema del clima, el tema del tiempo es algo que nos afecta a todos. Pero damos gracias al Señor porque con la buena disposición de los hermanos, había más hermanos para llamar y consultar, pero gracias a Dios así nos pudimos arreglar lo más bien. Hemos estado orando por el retiro para que sea un tiempo muy bueno y por lo que sabemos, especialmente los mensajes de la palabra que los están pasando al grupo de la iglesia, han habido mensajes muy realmente buenos, muy excelentes. Así que damos gracias al Señor por eso. Vamos a leer, hermanos, en la carta a los Romanos, capítulo 9, y empezamos la lectura en el versículo 25. Romanos, capítulo 9, versículo 25. Dice así: como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley, y tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hasta ahí nomás, hermanos, la lectura de la palabra del Señor. Hoy tengo que usar esta luz porque si no, no tiene sentido tenerla acá, pero estamos viendo si ayuda a mis ojos a poder ver mejor las notas, que no siempre uno las puede ver bien y llevar el orden de lo que quiere compartir. Continuamos, hermanos, en el estudio que estamos teniendo los domingos sobre Romanos, esta carta tan preciosa del apóstol Pablo, donde desarrolla en este caso un tema en 3 capítulos, juntos.
capítulo 9, 10 y 11, el tema es Israel y el Evangelio. Ya por dos domingos estuvimos considerando este capítulo 9 y Pablo había llegado en el último domingo que habló hasta el versículo 24 y por eso tomamos lo que sigue para la meditación de hoy. Hoy nos toca considerar esta parte que leímos y vamos a ver de una manera lo más sencilla posible la obra de Dios frente al pueblo suyo, a Israel y al remanente de su pueblo. A través de las citas que leímos, porque leímos la carta a los romanos, pero ahí es un pasaje que tiene dos citas de Oseas y 3 citas de Isaías en este corto pasaje. Y a través de esas citas, Pablo dice que si bien Israel merecía el juicio total, Dios no había dejado de mantener dentro de la nación un remanente de personas fieles, un remanente que marcaba la continuidad del Israel verdadero, que un día transformará, Dios lo va a usar para la bendición de todo este mundo. No sé si se entendió la idea. Dios tiene un pueblo, el pueblo de Israel, es su pueblo elegido y Dios los ha llamado, los ha traído aparte. Pero dentro de ese pueblo ha habido distintas actitudes. Con Élida estamos leyendo en el libro de Reyes y es impresionante la rebelión, la rebeldía, no solo del pueblo, sino de los reyes, de aquellos que debían ser guías espirituales, que no escuchaban a los profetas de Dios y hicieron cualquier locura, ¿no? No solo los reyes del norte de Israel, que fueron idólatras a partir de Jeroboam mismo, el que instauró el reino del norte, sino que también en el reino del sur hubieron momentos muy feos, donde el pecado estaba predominando en el gobierno de la nación y por tanto en toda la nación, en el sentido de que no seguían las enseñanzas de la palabra de Dios, sino que se fueron tras los Baales, edificaron altares a los ídolos en los lugares altos, hicieron todo lo que no tenían que hacer. Y dice la palabra que en un sentido fueron peor que las naciones que antes vivían ahí. Las naciones que Dios las echó por su pecado habían sido algo como no tan fuerte como lo que el pueblo de Dios estaba haciendo. Pero dentro de eso, de ese mal, Dios siempre tenía un remanente, siempre tenía alguien que estaba apartado para Él y viviendo para Él y viviendo sumiso a la palabra del Señor. Hebreos 11 es un ejemplo de eso. Si nosotros miramos allí cómo en medio de estas situaciones distintas personas vivieron por la fe, honraron y glorificaron al Señor. No solo en los tiempos buenos, sino también en los tiempos malos y difíciles. Hubo siempre un remanente que honraba y glorificaba al Señor. Un ejemplo de esto también lo tenemos en Primera Reyes, capítulo 19, donde Elías le dice a Dios: Señor, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a todos tus profetas, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ese era el panorama que Elías tenía. Él pensaba que había quedado él solo. Y Dios le responde en el versículo 18 y dice, estamos en el capítulo 19 de Primera Reyes,
Dios le dice, yo haré que queden en Israel 7,000 hombres cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Elías, el profeta del Señor, pensaba que no había nadie más que siguiera a Dios, que lamentablemente estaba en una situación tan caótica que había quedado él solo. Pero Dios le reveló que no era así, que había 7,000 personas, hombres y mujeres seguramente, que no habían doblado sus rodillas delante de los ídolos, ni los habían besado ni adorado. Eran un remanente fiel de Dios. Y Dios tenía ese grupo, ese resto de personas que le seguían sin importar lo que hacían los demás. Qué buen ejemplo para nosotros, hermanos. Nosotros a veces nos enfocamos mucho en los demás y nos descuidamos a nosotros mismos. Pero acá había gente que cuidaba de sí mismo obedeciendo la palabra del Señor. Esa línea de fidelidad, esos remanentes, son el tema destacado en el capítulo 11, especialmente de esta carta. Pero aquí en el capítulo 9 se trae a colación para ilustrar los caminos de Dios a su pueblo, a Israel. Y por lo tanto también es una ilustración para nosotros, aplicando la palabra del Señor para nosotros. Porque como dice más adelante en Romanos 15:4, que toda la Escritura nos fue dejada para que de ella aprendamos también nosotros en este tiempo presente. Los profetas de Dios, una y otra vez, dando la palabra de Dios, colocaban a Israel bajo juicio, pero también vislumbrando alguna esperanza por la existencia del pequeño grupo, que tal vez no lo conocían, pero que pensaban que el Señor tenía, y que recibían esos grupos pequeños la palabra y estaban sumisos a ellos. Estas cosas malas del pueblo de Israel, hermanos, han pasado en todos los tiempos. En la historia de la Iglesia ha pasado esto también. La Iglesia del Señor empezó de una manera, pero con el paso del tiempo se empezó a desviar y empezó a dejar de lado la palabra de Dios. Y hubieron tiempos de mucho oscurantismo, sobre todo a partir del tercer siglo, que se levantó un emperador cristiano, Constantino, y que en un sentido desvió mucho de la palabra del Señor. Y la Iglesia se desvió tras cosas que nunca había de haber seguido. No todos los llamados cristianos, también hoy en día, reciben la palabra de Dios y sus enseñanzas para obedecerlas. Y yo no quisiera encontrarme en eso, ser uno de ellos. Y creo que ninguno de nosotros desearía ser una persona que rechaza la palabra de Dios y lo que Dios manda. En la historia de la Iglesia se podrían hablar muchas cosas, pero no es nuestro tema, sino que podemos pensar que en medio de eso también Dios tuvo personas que se jugaron la vida, que glorificaron al Señor y que hubieron grupos de personas que siguieron a Dios. Por eso están las catacumbas en Roma, por ejemplo, como recuerdo de un grupo de cristianos que no aceptaban lo que no tenía que ver con la palabra de Dios y que terminaron escondiéndose así debajo de la tierra, allí en la ciudad de Roma. Pero hermanos, aún en los días más oscuros de la Iglesia, Dios tuvo y usó remanentes fieles para grandes cosas. Y eso nos debe alentar a nosotros y debemos pensar que también a nosotros Dios nos puede usar. A cada uno de nosotros, porque en la Iglesia nadie es un espectador, nadie está de más, nadie sobra, sino que
todos somos miembros de un cuerpo y como tales debemos honrar y glorificar al Señor. Pensando en hombres, ¿no?, que hicieron cosas muy preciosas, mencionamos por ejemplo a Martín Lutero en Alemania, oponiéndose al régimen religioso que copaba prácticamente toda Europa, especialmente, ¿no?, que era el papado de Roma. Y Lutero, en esa lucha, un día clavó en la abadía donde estaba, en la puerta, clavó 95 tesis, llamando al pueblo de Dios a volver a la palabra del Señor, volver a la sola Escritura, volver a la sola gracia de Dios, volver a la sola fe. Y la verdad que gracias a Dios todo eso prosperó y realmente fue un volver a Dios muy interesante de la Iglesia del Señor. Otro caso muy lindo fue el caso de Casio. Martín Lutero era un monje católico al principio, pero descubrió la verdad de Dios y no se apeó, no la dejó y siguió con ella, un hijo de Dios. Otro monje, Casiodoro de Reina, en España, este hombre leía la palabra de Dios y estaba enamorado de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no estaba en latín, estaba en griego, en hebreo, no estaba en español. Y este hombre, Casiodoro de Reina, él vivía en un monasterio que existe todavía, está afuera de la ciudad de Sevilla, en una zona rural, en el borde de una ruta. Y él allí, en ese monasterio a escondidas, empezó a traducir la palabra de Dios al español. La palabra de Dios era algo que en ese momento era rechazado y prohibido por la Iglesia Católica. En aquel momento en España estaba actuando lo que se conoció como la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, pero que mataba a los creyentes, no solo a los evangélicos, sino que también mató a católicos que se aferraban a la palabra de Dios. La Inquisición hizo eso. Entonces, Casiodoro de Reina y los demás que le acompañaban allí en esa tarea que él estaba haciendo, que estaban de acuerdo con él, estaban disfrutando de lo que él les compartía, estaban en ese monasterio y tenían una vigilancia permanente porque desde Sevilla salían los de la Inquisición a ver lo que estaba pasando en ese monasterio, a ver si todo estaba bien, si todo estaba en regla. Entonces, ellos cuando veían que venían por el camino, escondían todo, guardaban todo, y los de la Inquisición nunca hicieron nada. Después, finalmente, él tuvo que salir de España para Francia por la persecución. Los creyentes eran perseguidos y torturados hasta la muerte, pero en medio de eso hubieron creyentes en todos los tiempos que se jugaron la vida por el Señor, por su obra y por las cosas de Dios. Qué ejemplo para nosotros, hermanos, que cultivemos una relación tan cercana con nuestro Señor para que realmente estemos dándole todo y lo mejor de nosotros. Volviendo aquí a Romanos en el caso de Israel, Dios ilustra a través de Oseas, el profeta, y de Gomer, la esposa infiel. ¿Se acuerdan que Dios le mandó a Oseas que se casara con una prostituta? Y como Dios estaba pensando, y usó eso para darle una lección a su pueblo de cómo Él restauraría a su pueblo infiel. Porque fue lo que Oseas hizo. No vamos a mirar la historia, esa historia tan fea por parte de Gomer, las cosas que hizo.
pero Dios estaba usando eso para decir, bueno, mi pueblo es infiel, pero yo lo voy a restaurar. Por eso dice el versículo 25, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Eso era una obra de pura gracia de parte de Dios. El pueblo no lo merecía. Gomer tampoco merecía ese trato. Ellos habían perdido todos sus derechos. No podían decir nada si el juicio de Dios le hubiera alcanzado. Pero de esa manera la infidelidad del pueblo, la infidelidad de esta mujer fue eliminada por la gracia de Dios. Y eso es lo que ha pasado con nosotros, hermanos. Yo no merecía ser un hijo de Dios, porque pecaba contra el Señor. Me rebelaba contra cosas que Dios decía en su palabra. Pero Dios en su gracia nos miró a todos nosotros con misericordia y con ese amor tan grande que dice en Jeremías, con amor eterno te he amado y por tanto te prolongué mi misericordia. El Señor lo hizo con nosotros, así como lo estaba haciendo con aquel pueblo rebelde y con aquella mujer que abandonaba a su marido y se iba con otros amantes. Sin embargo, Dios obró para que todo cambiara. Pablo venía hablando de eso en los versículos 23 y 24 y dice que Dios, para hacer notorias las riquezas de su gloria a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Dios estaba obrando eso, teniendo en mente un plan también que Él tenía para el futuro, no solo para el pueblo de Israel. Esta cita que Pablo pone acá de Oseas también aparece en la carta del apóstol Pedro, en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10, dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El apóstol Pedro está animando a los creyentes y, como vamos a ver ahora en el versículo 9, está diciendo lo precioso que Dios hizo para todos nosotros. Nosotros que antes no teníamos nada que ver, no solo como personas, sino como naciones en las cuales nosotros nacimos. Pero qué lindo lo que Pedro dice ahí antes, en el versículo 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué lindo. Esto es para todos los creyentes, sean judíos, sean gentiles. Todos aquellos que han confiado en Cristo han sido hechos por Dios un linaje especial, escogido, algo que para Dios es muy querido también. Un sacerdocio real. La palabra de Dios dice que el Señor nos constituyó a todos nosotros reyes y sacerdotes. No dice que lo va a hacer, sino que dice que lo hizo. ¿Y para qué hizo eso el Señor? Para que actuemos como tales. Real sacerdocio. El sacerdote era uno que estaba mediando entre el pueblo y Dios, dando al pueblo la palabra de Dios y presentando a Dios las oraciones a favor del pueblo. Real sacerdocio. Que el Señor nos ayude a hacer eso. Nación santa, una nación apartada para Él. Es la idea de la santidad aquí, que ha sido apartada para Dios. Pueblo adquirido por Dios y adquirido al alto precio de la entrega de su Hijo amado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel
que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué precioso, hermanos, todo lo que Dios preparó para nosotros. Y en los versículos que tenemos acá en Romanos 9, en los versículos 27 a 29, el apóstol Pablo cita a Isaías, también en relación al remanente en las profecías que Isaías había dado. Así que ahora vienen 3 citas que son de Isaías. La primera es del capítulo 10 de Isaías, la segunda es del primer capítulo y la tercera del capítulo 28. No le doy todos los detalles porque si a alguno le interesan se los puedo pasar. Pero tres profecías aparecen acá en este corto pasaje que leímos. En primer lugar, en el versículo 27, Isaías dice: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Si fuera lo más grandioso el pueblo de Israel como nación, si la iglesia del Señor fuera la cosa más grande que hay, el profeta dice, solo el remanente será salvo. Solo aquellos que buscan al Señor y andan en sus caminos, que obedecen y honran su bendita palabra, como pasaba en el pueblo de Israel también. Aquí Isaías predijo que aunque Israel sería una gran nación, de acuerdo a las promesas que Dios le había hecho a Abraham a partir del capítulo 12 de Génesis hasta el capítulo 22, debido al pecado del pueblo y a la idolatría, solo quedaría un remanente. Y en ese caso es la referencia a los pocos que volvieron después del cautiverio en Babilonia. Volvieron a Palestina en varios grupos, algunos judíos, algunos miles de judíos, pero no volvió toda la nación. Eso está relatado en los libros de Esdras y Nehemías. Aunque, como ya vimos, la enseñanza del remanente del pueblo de Dios se relaciona especialmente con Israel en toda su historia y también en el futuro. En el futuro bendito y glorioso, donde se va a producir un cambio muy grande dentro del pueblo de Israel. El versículo 28 acá de Romanos dice: porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. En relación a estas cosas que estábamos viendo, Dios iba a actuar e iba a poner las cosas en su lugar sobre la tierra en justicia y con prontitud. Iba a ser justo Dios en lo que iba a hacer, y eso lo dice en el capítulo 1 de Isaías, y se está refiriendo al juicio que los profetas venían anunciando, no solo que Isaías anunció, sino Jeremías y otros profetas estaban anunciando que debido a la idolatría y al pecado, el juicio de Dios iba a alcanzar a su pueblo. Y el juicio iba a ser expeditivo, iba a ser rápido, en el momento que lo anunció Isaías, era una alusión directa a la invasión babilónica en Palestina y al exilio de todo el pueblo de Dios, porque primero había sido tomado el reino del norte, pero después también el reino del sur fue llevado al cautiverio. La sentencia era el juicio que Dios enviaba sobre la nación. Al citar estas palabras de Isaías, Pablo está diciendo que
lo que sucedió en Israel en el pasado podría suceder en su tiempo. Y vaya si sucedería en su tiempo también. Y también en los tiempos posteriores, como ya pensamos. Pero Dios ha tenido sus remanentes fieles. Y el versículo 29 dice, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes. Si Dios no hubiera usado este proceso de separar gente que le amaba, que le servía, que le seguía, dice Isaías, el final sería desastroso. El final del pueblo de Dios sería igual al de Sodoma y de Gomorra. Y como los miércoles estamos estudiando Génesis, hemos visto lo que pasó en el capítulo 19, como Dios, después que salió Lot y su familia, mandó el juicio. Y dice un versículo que cayó azufre y fuego del cielo y que consumió todo, consumió las casas, consumió la gente, los animales, las plantas, todo. Donde estaban Sodoma y Gomorra se transformó en un lugar que solo quedaron cenizas, solo cenizas en toda aquella región, en una llanura bastante importante al sur del Mar Muerto. El juicio de Dios les alcanzó. Y entonces Isaías dice, si no fuera por el remanente, seríamos igual que Sodoma y Gomorra. El juicio de Dios nos hubiera alcanzado y nos hubiera eliminado. Qué tremendo, ¿no? Esta cita en el primer capítulo de Isaías tiene mucho que ver con lo que Isaías va a seguir diciendo, porque el capítulo 1 de Isaías es como un breve resumen de lo que va a tratar en el libro, en todo el libro. Y entonces este tema se desarrolla más en el libro de Isaías. La maldad y el pecado de Israel, de rebelarse a la palabra de Dios, era tan grande que a no ser por esa descendencia, por ese remanente, les hubiera pasado lo mismo que aquellas ciudades y hubieran sido eliminados para siempre. Qué tremendo, pero gracias a Dios que en medio de esas cosas, de las buenas y las malas, Dios tuvo mucha misericordia de su pueblo y de aquellos remanentes que le seguían con fidelidad. Y eso no ha cambiado. Dios ha hecho lo mismo siempre. Ya mencionamos, yo tengo acá escritos los versículos de Génesis 19, pero ya mencionamos lo que Dios hizo, que no quedó nada, solo cenizas. El fuego consumió todo. Y con Israel, dice Isaías, hubiera pasado lo mismo si no fuera por el remanente, por esa descendencia de gente que amaba y seguía a Dios. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Que este ejemplo tan negativo en un sentido de una parte del pueblo de Israel nos anime a nosotros a ser parte del otro grupo, el remanente, la gente que busca a Dios, que sigue a Dios, que ama a Dios, que quiere servirle, que se somete a su palabra y quiere vivir para su gloria. En los 3 últimos versículos, Pablo presenta argumentos para mostrar la justicia de Dios que es por la fe. Y vamos a ser muy breves porque ya deberíamos estar cortando. El versículo 30 dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Pablo dice, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar?
¿Qué tiene que ver esto con el tiempo de la Iglesia? La primera conclusión es que los gentiles no iban tras la justicia, sino tras la maldad. Pero en medio de eso alcanzaron la misericordia de Dios, la justicia de Dios, la justicia que viene por creer, que viene por la fe, como dice allí. ¿La fe en qué? La fe en el Señor Jesucristo. Esa fe que nos lleva a la salvación, como el apóstol le dice a los Efesios en el capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios nos ha salvado, hermanos, por la fe, por creer, por confiar. Y también esas palabras tan lindas de esta carta en el capítulo 5, versículo 1, donde dice que justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos da mucha pena pensar en algunas personas que conocemos, familiares nuestros, que son personas temerosas de Dios, pero que han sido enseñadas en que tienen que hacer obras para salvarse. Y entonces viven en ese empeño, en ese esfuerzo, y no se dan cuenta que la palabra dice otra cosa, porque ahí en Efesios mismo agrega el versículo siguiente, el 9, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es únicamente por la fe, por creer, por confiar. Verse uno un pecador perdido, verse uno que va a la condenación, pero ver que el Señor Jesús en la cruz pagó por ese pecado mío. Confiar en Él, creer de todo corazón en Él. Eso es lo que cambia, lo que transforma la vida de una persona. Qué lindo. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué palabras tan hermosas, tan preciosas. El versículo 31 dice, más Israel, que iba tras la ley, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. No la alcanzó. Ellos tenían los 10 mandamientos, tenían las leyes, tenían toda la palabra de Dios, pero no les fue posible cumplir con eso. Siempre estaban afuera de esa enseñanza de la palabra de Dios. Ellos buscaban la justificación en base a guardar la ley. Era lo que decían. Incluso los fariseos decían eso, pero nunca alcanzaron a cumplir esa ley por la cual obtener la justicia. Y el versículo 32 nos da la respuesta a eso. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. La gran falta del pueblo del Señor era la falta de fe, la falta de creer a Dios, de confiar en Dios, de aceptar lo que Dios decía y ponerlo por obra. Y por eso no alcanzaron la justicia, no alcanzaron la justificación, porque rehusaron a la fe, rehusaron creer en el Señor Jesucristo. Y por eso para ellos el Señor es piedra de tropiezo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, tan conocido, dice, el Señor a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No le rechazaron al Mesías que esperaban. Y algunos lo siguen esperando todavía, pero el Mesías ya vino, pero para ellos fue una piedra de tropiezo, como el versículo 33 dice, como está escrito, he aquí que pongo en Sión. Tuvieron el privilegio que aquel que se llama aquí piedra de tropiezo y roca de caída, naciera allí en el pueblo de Israel, en Sión. Él ponía en Sión esa piedra y era también para salvación. Dice el versículo, el que creyere en él no será avergonzado. Eso era lo que Dios había dicho a través de Isaías. La venida del Mesías al pueblo de Dios en Israel, en Jerusalén,
iba a tener un efecto doble. Para algunos iba a resultar una piedra de tropiezo y una roca de caída. Otros que creían en Él para su salvación eterna era todo lo contrario. Los que creyeron en Él no serían avergonzados, no serían confundidos, no serían frustrados. Y gracias a Dios que aún dentro del pueblo de Israel, sobre todo cuando vino el Espíritu Santo, que Pedro predicó el Evangelio y en una ocasión se convirtieron 3.000, en otras 5.000 personas. Muchas personas judías confiaron en el Señor Jesús como su Salvador. Pero eso en la historia posterior no se ha repetido más. En Israel hay una sola iglesia evangélica y es muy pequeñita, ¿no? Porque ellos siguen esperando al Mesías. Y son turbados por eso. Son turbados por eso que no está claro para ellos. Y nosotros los creyentes no somos turbados, no somos avergonzados, porque es muy precioso lo que el Señor Jesús dijo allí en Juan 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué certeza, hermanos, qué preciosos son estas palabras del Señor. Palabras que pronunció muy poquito antes de la cruz, pero que nos traen consuelo, nos traen seguridad, nos traen una esperanza bendita y gloriosa de ese encuentro que estamos aguardando, que vamos a tener con nuestro amado Señor. Puede ser que el Señor venga a buscar a su iglesia, podría pasar, porque no hay que esperar ninguna profecía que se cumpla para eso. O si no es así, nosotros vamos a ir yendo de a uno a la presencia del Señor. Partir de acá es estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, lo cual es insuperable. El Señor no solo nos amó, no solo se dio a sí mismo por nosotros, sino que nos puso en un lugar de privilegio y de bendición. Como hace poquito veíamos en Romanos capítulo 8, versículo 30, donde termina diciendo que a los que salvó, a estos también glorificó. No dice, a estos también los va a glorificar. No, para el Señor estamos ya glorificados. Qué bueno que entendamos esto y disfrutemos estas cosas. Que el Señor ya hizo cosas en relación a nuestra posición espiritual que son una bendición tremenda. Sentados en lugares celestiales con Cristo, dice en Efesios. No que vamos a estar en el futuro, sino que estamos ahora posesionalmente. El Señor nos perdonó todo y nos dio un lugar de privilegio y bendición junto a Él. Qué lindo que todos nosotros podamos tener la certeza de que estamos en esa relación con el Señor y que vamos a ir a ese lugar tan bendito que Él fue a preparar para nosotros. Pero también que tenemos la dicha, la bendición de poder vivir en este tiempo en obediencia a la palabra del Señor y disfrutar de estas cosas tan preciosas que Él hizo para nosotros. Que el Señor le bendiga, hermanos, y que sea así con todos nosotros.